Actualmente existe una lista de buques que quieren transitar por el canal ampliado y esta lista se establece en la oficina de arqueo. Allí es donde se administra el sistema de reservaciones. En el canal ampliado se va a utilizar el mismo sistema de arqueo que se utiliza en el canal existente. El arqueador va a evaluar el buque tanto en los planos y si es el primer tránsito lo hará de manera física abordando el buque. Una vez que él mida, haga las mediciones y determine cuál es el tamaño del barco en toneladas del canal, en ese momento pues el buque tendrá ya un tonelaje del canal asignado y eso le permite entonces determinar su peaje. Hay varios factores que determinan el pago de peajes de un buque. Entre ellos está el tipo de buque que es, el tamaño del buque y en algunos casos tomamos en consideración el tipo de carga que va a bordo. Y en el caso de buques que no llevan carga, los que van en lastre, reciben un peaje inferior a lo que paga un buque con carga. Se hace un pago por adelantado. Antes de transitar, el buque tiene que haber hecho su carta crediticia y es igual que con el canal existente. El buque generalmente hace su pago a través de su agente local. En los principales clientes del canal ampliado tenemos sobre todo pues, buques portacontenedores que por el tamaño que tienen no habían podido transitar por Panamá y se habían desviado a la ruta del canal de Suez. Ahora, además de buques portacontenedores, también tenemos buques tanqueros que van a superar el tamaño Panamax y van a llevar posiblemente diésel, gasolina, fuel oil desde los Estados Unidos con destino a Sudamérica o Asia. Y también estamos esperando recibir buques nuevos que nunca antes habían transitado, que son los buques metaneros o de gas natural, que la principal ruta estamos esperando que sea desde el Golfo de México con destino a Asia. Aparte de eso, tenemos buques graneleros que van a estar pasando con mayor tamaño, llevando mercancía como el carbón o el mineral de hierro. Y tenemos buques LPG, que son de gas, pero gas derivado de petróleo, como el propano y el butano, que también van a transitar en buques un poquito más grandes de lo que transitan hoy en día, pero que ya califican como buques neopanamax. Bueno, esta ruta es confiable, esta ruta les asegura que van a llegar a su lugar de destino en el tiempo que tienen pensado. En esta ruta pues no tenemos problemas de huelgas, no tenemos problemas de que sea una ruta peligrosa, aquí no hay piratería y nuestros peajes son peajes bastante competitivos, ya que siempre antes de establecer peajes nos fijamos en la competitividad de nuestra ruta versus rutas alternas y verificamos que nuestros precios no nos saquen del mercado. La industria marítima hoy en día está abocada a reducir emisiones y de hecho hay un convenio internacional de MARPOL que está exigiendo la reducción de emisiones a nivel mundial de todos los buques que navegan por el mundo. Entonces Panamá en muchas rutas, por ejemplo la ruta principal que es costa este de los Estados Unidos a Asia, puede ahorrar 11 días de navegación. El ahorro de 11 días de navegación significa 11 días que te ahorras de pago de alquiler del buque, 11 días de navegación que no consumes en combustible y 11 días de navegación que no emites dióxido de carbono al medio ambiente.